Hoy llegamos al final del estudio de esta carta a los Efesios, que dijimos que Pablo la escribe con el propósito de generar identidad en el corazón de los creyentes que están leyendo esta carta inmediatamente allí a los hermanos que eran parte de esta iglesia, pero también a nosotros, aquí después de casi 2000 años, poder comprender quiénes somos. Y voy a hacer un breve repaso, porque hoy día vamos a ver estos últimos 4 versículos que están al final de la carta, que parecen ser casi muchas veces como desechables. Sí, Pablo dice siempre lo mismo al final y lo repite en casi todas sus cartas, pero hay enseñanza aquí, hay un consejo, hay cosas que podemos aprender sin duda. Pero antes de ir allí, recordar algunas cosas que hemos hablado hasta ahora. Hemos tratado de ver la carta desde una perspectiva donde no contrastar, pero matizar quizás un poco en lo que muchas veces encontramos aquí en la carta, pero ver un poquito más allá. Y comenzábamos la carta con todas esas bendiciones que tenemos en Cristo, ¿se acuerdan? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición en los lugares celestiales en Cristo. Y comenzamos a ver allí el perdón, la adopción, la elección, el hecho de que hemos sido sellados por el Espíritu, en fin, todas estas cosas que tenemos en Cristo. Pero dijimos que no se trataba tanto de lo que tenemos, sino de lo que somos en Él. Y eso habla de nuestra identidad. Y partimos por ahí, y eso de alguna manera determina bastante de la carta que estuvimos estudiando, que Pablo trataba de orar por los creyentes, que no se trataba tanto de saber de Él, ¿no? ¿Se acuerdan? Que Dios les abra el entendimiento, no para que, oh sí, yo sé mucho de Dios, conozco de Dios, sino que tengan una relación con Él, de conocerle, ¿no? Y la importancia de tener una relación personal e íntima con nuestro Dios. Cuando llegamos al capítulo 2, vimos que Pablo comienza allí en Efesios capítulo 2 hablando de nuestro pasado, ¿no? De lo que éramos antes. Éramos hijos de desobediencia, hijos de ira, hijos del diablo. Pero hay un verso ahí que yo creo que es bisagra para grandes porciones de las Escrituras, que es el verso 4 del capítulo 2, que nos dice: pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó. Podemos caer en quedarnos en lo que éramos antes, ¿no? E incluso echarle la culpa al viejo hombre, ¿no? Pero vemos que se trata más de nuestro presente, de enfocarnos en lo que somos ahora, en nuestra identidad, en esta nueva naturaleza. Y continuaba más adelante en el capítulo 2 hablando de que ahora hay reconciliación en Cristo, que no se trata de las diferencias que podemos tener, sino lo que nos une, aún incluso que no se trata de ser una mejor humanidad, sino de una nueva humanidad, de ese nuevo hombre, esa nueva humanidad, ¿no? De esos dos pueblos, crear un nuevo hombre, una nueva humanidad haciendo la paz. Y así podemos continuar, que no se trata tanto de mi plan, sino del plan de Dios. ¿Cuál es el plan de Dios? La iglesia, el evangelio, que sea predicado, que no se trata tanto de mis méritos, sino de su amor, ¿se acuerda? Ese poder que sobrepasa todo entendimiento y más allá de lo que nosotros podemos comprender, no es en lo que yo puedo hacer, sino que su amor que me fortalece. Y comenzamos el capítulo 4, que de alguna manera iba a ser una división en el capítulo. ¿Se acuerda? Comenzábamos este libro sentados en lo que Cristo hizo, para recién en el capítulo 4 andar, comenzar a andar. Y andar como es digno de la vocación con que Él nos llamó. Por lo tanto, hablamos allí que no se trataba tanto de habilidades, sino de carácter. ¿Se acuerda cuáles eran los conceptos allí? Con toda humildad, mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Y que no se trata de uniformidad, sino de ese vínculo. ¿Se acuerda? Ese vínculo de la paz por medio del Espíritu. Y ahora somos un cuerpo, una fe, un bautismo. A pesar de nuestras diferencias, Dios no quiere que seamos uniformes, sino que ese vínculo por medio del Espíritu nos pueda mantener unidos, porque lo hace. Nosotros debemos ser solícitos en guardar esa unidad. Y continuamos en capítulo 4 acerca del crecimiento, de la importancia de la interdependencia. Yo no crezco solo, necesito de otros para crecer y otros necesitan de mí también para ese crecimiento. Que no se trata tanto de una
conducta, de cambiar la conducta como normalmente intentamos llevar adelante, aún incluso nuestra fe, sino que de una nueva naturaleza. ¿Se acuerda ahí? Capítulo 4 del verso 17 comienza a decir allí: esto pido, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Y comienza a hablar allí y a decir que debemos dejar la mentira, a hablar la verdad, pero más allá de simplemente abordarlo desde una conducta, comprender que esto es parte de una nueva naturaleza, una nueva creación. ¿Por qué? Porque ahora hemos de despojarnos de ese viejo hombre, ¿se acuerda? Verso 21, 20 en adelante allí, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, renovados y vestidos de este nuevo hombre, como dice ahí, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Continuamos en el capítulo 5 y vimos ahí que no se trataba tanto de moralismo, sino de ser luz, de ser un testimonio, ¿no? Y cómo luchamos y seguimos luchando como creyentes, ¿no? Con la moralina, con el moralismo que nos hace pensar que somos buenos o que podemos ser. Pero resulta que ahora hay luz para los que están en Cristo. Ahora somos hijos de luz y el Señor nos ha llamado a ser un testimonio, una luz en este mundo. Vimos que no se trataba tanto de demandas cuando entramos allí a las relaciones personales. Verso 21, someteos unos a otros en el temor de Dios, y habla a las casadas, a los maridos, a los hijos, a los padres. Aún incluso llegamos allí al hablar acerca de los siervos y aquellos que están en una posición de jefes, ¿no? Que no se trata tanto de deberes, sino que de entrega, de honra, ¿no? De cómo honramos a Dios, ¿no? Honrando a los demás en la posición en la que estamos, ¿no? Por supuesto que, y particularmente estos pasajes donde más malinterpretaciones y abusos han habido, dentro particularmente de la iglesia, y hemos de cuidarnos allí de interpretar correctamente cuál es mi lugar dentro de mi matrimonio, dentro de la familia, dentro como hijo, dentro de mi trabajo. Y honrar a Dios sobre todas las cosas. Y entramos en el capítulo 6, cuando hablaba ahora, ya a la segunda parte del capítulo 6, ahora resistir, ¿se acuerda? Estar firmes. Y eso es lo que estuvimos viendo estas últimas 3 semanas, que no se trata tanto de fuerza, sino de fortaleza, de fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza, de no depender de nuestra carne, de nuestras fuerzas, de nuestras habilidades, sino depender, y una manera de depender de Dios es en oración, con toda súplica y ruego, ¿verdad? Como salía allí al final, porque el Señor nos ha dado una tarea en la cual Él quiere hacerla por medio nuestro, pero dependemos completamente de Él. ¿Y cuál es esa tarea? ¿Se acuerdan qué es lo que pedía Pablo que oraran por Él? Que tenga valor para hablar la palabra de Dios. Y al abrir la boca sepa, pueda decir, hable de Él como debo hablar. Y ese es el desafío para nosotros. Al final Pablo nos está desafiando a comprender quiénes somos, formar identidad en el corazón de los creyentes, pero no para decir, sí, yo soy de ese grupo, yo soy de esa religión, yo soy de esa fe, yo soy de esa iglesia, yo soy de esa denominación, sino yo soy un portador del mensaje del Evangelio y debo proclamarlo. Esa es la tarea del creyente. Ahora, ¿cómo termina? Vamos a Efesios capítulo 6, verso 21 al 24. Lo vamos a leer allí. Dice así: para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago, todo os lo hará saber Tíquico, hermano amado y fiel ministro en el Señor, el cual envía a vosotros para esto mismo, para que sepáis lo tocante a nosotros y que consuele vuestros corazones. Paz sea a los hermanos y amor con fe de Dios Padre y del Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Amén. Tomemos un minuto para orar. Señor, te rogamos para que tú puedas usar tu palabra ahora, Señor, esta breve porción final de esta carta a los Efesios para exhortarnos, para animarnos, para consolar también nuestro corazón, Señor, y
y poder salir de aquí desafiados, Señor, con tu palabra, Señor, a ver nuestra mente, nuestros pensamientos y rogarte a ti con tu ayuda poder cambiar aquello que es necesario, afirmar aquello que está allí, mejorar aquellas cosas que están débiles, Señor, en nuestra vida, pero también que sea, Señor, de ánimo para nuestro corazón, saber que tú no te olvidas de nada, Señor, tú consideras todo y un día, Señor, eso también contará para ti. Señor, ayúdanos a ver esta enseñanza en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. No sé si lo leyó en la semana, pero estas palabras finales de Pablo, y si ha leído alguna de las otras cartas, particularmente la carta a los Colosenses, que es al parecer una carta que van juntas, ¿no? O salen por lo menos despachadas. Algunos piensan que son 3 cartas que salen con este personaje que vamos a aprender un poquito de él, Tíquico, ¿no? Probablemente Tíquico con Epafras va con la carta a Efesios, Tíquico, Epafras va con la carta a los Colosenses, pero iban juntos, y también sale Onésimo con la carta a Filemón, ¿no? Pero van juntos, y si vamos a Colosenses, ahí al final, las palabras de Pablo al final de la carta a los Colosenses es bastante extensa. Mire, comienza en el capítulo 4 de Colosenses, verso 7, ¿no? Y dice algo muy similar, ¿no? Dice: todo lo que a mí se refiere os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor, el cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozcan lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones. Y dice: va con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros. Todo lo que acá pasa os lo harán saber Aristarco. Y comienza a dar una lista de varios hermanos donde Pablo constantemente en sus cartas reconoce. También dice más adelante: os saluda Epafras, el que va con la carta a los Colosenses, el cual es uno de vosotros. Y así él manda saludo, verso 15 ahí de Colosenses: saludad a los hermanos que están en la Odisea, que quedaba cerca de la zona de Colosas, y a Ninfa y a la iglesia que está en su casa. En fin, vemos que se extiende. Cuando vamos a la carta a los romanos, vemos un gran saludo ahí al final, pero cuando hace el saludo acá en la carta a los Efesios es bastante breve. En realidad son 2 versículos de saludos finales y encargos, y al final la bendición, ¿no? Si quizá usted tiene una Biblia allí, dice doxología al final, o allí salutación final o alabanza a Dios, los últimos 2 versículos. Pero es interesante que, a diferencia de las otras cartas, Pablo simplemente hace algo alusivo a alguien y luego un saludo final. No sabemos la razón, pero sí podemos sacar algunas lecciones de aquí. Y volvemos a leer de alguna manera diferente este texto. Dice: para que también vosotros sepáis mis asuntos. Ya nos está indicando cuál es el propósito, ¿no?, de este saludo final, o esta razón de enviar a este hermano. Dice: para que sepan de mis asuntos y lo que yo estoy haciendo. Recuerden, ¿dónde estaba Pablo cuando escribió esta carta? Así como también la carta al Colosenses, Filemón y Efesios, estaba en la cárcel, ¿no? Estaba esperando un juicio, ¿no? Porque él había apelado a César y estaba esperando que fuera juzgado por el emperador, y estaba allí, y algunos pensaban: bueno, Pablo está en la cárcel, no está haciendo nada. Y resulta que Pablo estaba haciendo ¿qué cosa? Continuaba haciendo su ministerio, ¿no? Por otros pasajes sabemos que aquellos que eran guardias de él, que era la guardia pretoriana, al parecer por el ministerio porque tenían guardia allí, dicen algunos, cada 4 horas cambiaban la guardia, así que tenía a alguien 4 horas, y probablemente, como conocemos algo de Pablo en las Escrituras, le estaba hablando del Evangelio. Y algunos de ellos se convirtieron, tanto que se formó una iglesia dentro de la guardia, una iglesia, un conjunto de creyentes allí que eran ahora parte de esta guardia. Pablo no estaba quieto, a pesar de estar en cadenas, como lo dice al final de lo que leímos la semana pasada, que soy embajador en cadenas, pero soy un embajador, estoy testimoniando, y que Dios pide, me dé valor para continuar hablando a pesar de que estoy en la cárcel. Por eso, esta parte ya nos indica el propósito de por qué estos saludos finales, porque envía a este hermano Tíquico, ¿no?,
al quien envío para que lleve esta carta, así como lleva otras cartas, para saber las cosas mías personales, ¿no? Y estas cosas consolarán y confortarán vuestros corazones. Los hermanos, al parecer, estaban tristes, un poco angustiados porque Pablo había sido tomado preso. Cuando vamos a Hechos capítulo 20, vemos cómo Pablo se despide de los hermanos de Éfeso, e incluso ni siquiera en Éfeso, están en un puerto allí que se llama Mileto, y los reúne allí y le dice, y uno de los versículos ahí que a mí me animan a imitar a Pablo, cuando dice: por 3 años estuve día y noche con lágrimas entre vosotros, exhortando y animando. Había un gran amor tanto de Pablo hacia estos hermanos como de estos hermanos hacia Pablo, y por supuesto estaban preocupados si Pablo quiere que no da los detalles aquí, ¿no? Y esto quizás nos enseña, ¿no?, cómo a veces un buen mensaje en persona, o que alguien nos cuente, ¿no?, acerca de otro, también puede consolar nuestros corazones. Cuando no sabemos de alguien, ¿no?, recibir noticias siempre de alguien que no sabemos cómo está, ¿no?, nos trae también paz al corazón. Y ese era, al parecer, el propósito final de este último saludo. Pero lo interesante es cómo habla de Tíquico Pablo. Fíjese, dice: para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago, esto lo va a hacer saber Tíquico. Y por lo menos de lo que conocemos de él en este pasaje es que lo considera Pablo un hermano amado y fiel ministro en el Señor. Ya vamos a ver un poquito dónde sale mencionado Pablo Tíquico en otros pasajes, pero este amado hermano y fiel ministro, pero aquí fiel ministro como colaborador, como servidor de Cristo al servir a Pablo, ¿no? Él estaba allí, había ido a Roma para colaborar con Pablo en sus asuntos, ¿no? Y ahora Pablo lo envía y lo manda de vuelta, ¿no? Y había estado colaborando. Y ese va a ser un punto que vamos a tratar hoy, porque en el ministerio y en aquellos que están sirviendo al Señor y en aquellos que somos parte de una iglesia, todos estamos colaborando para la obra del ministerio. Algunos tienen más responsabilidades que otros, pero todos podemos y todos somos llamados. En la misma carta a los Efesios nos aclara esto en el capítulo 4, cuando en el verso 11 él dice: él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin, con el propósito de perfeccionar a los santos, a todos los que forman parte de la iglesia. O sea, todos deben ser capacitados, esa es la idea, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Todos formamos parte del cuerpo de Cristo, y todos podemos y somos parte del ministerio. Y lo que somos llamados es a cumplir cada uno conforme primero a los dones que Dios nos dio, ¿no?, a lo que Dios nos está demandando. Todos hemos de colaborar. Ahora, en la colaboración no se trata de reconocimiento, sino del respaldo, de respaldar la obra que quizás otros están llevando adelante, encabezando o liderando. Colaborar para que la obra del ministerio pueda ser llevada adelante. Y Tíquico es un ejemplo de esto. Tíquico se nos llama aquí como un fiel colaborador, como un fiel ministro, ¿no?, del Señor. Y aquí Pablo lo dice que lo envía desde Roma hasta Éfeso para esto, para que sepan lo tocante al ministerio que se está llevando ahí en la cárcel, en Roma. Quizás también noticias de los hermanos ahí en Roma, y estos hermanos en Éfeso se animen, se gocen por estas noticias y consuele sus corazones. Y termina con esta doxología: paz sea a los hermanos y amor con fe, ¿no?, ese amor que brota como consecuencia de la fe, ¿no?, ya que su amor ha sido derramado, como dice Romanos capítulo 5, ha sido derramado en vuestros corazones el amor de Dios. Por lo tanto, ese saludo de amor, ¿no?, del Dios y Padre del Señor Jesucristo, paz, amor y fe, proceden de Dios, ¿no?, y sin duda son los temas centrales de esta carta también, ¿no? Y termina diciendo: la gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Si se da cuenta, el concepto de amor, hablando tanto de Tíquico
como en el saludo, aparece 4 veces aquí, ¿no? Al hermano amado, ¿no? Después pasa a los hermanos y amor con fe. La gracia del Señor sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Sin duda, y como lo dice Pablo en 1 Corintios, ¿no? Capítulo 13, hablando precisamente del amor, ¿no? Como termina ese capítulo diciendo, hablando de la fe, la esperanza y el amor, ¿no? Pero el más importante de ellos es el amor. Y cómo eso ha de ser central para precisamente este trabajo colaborativo para llevar adelante la obra del ministerio. Y para que conozcamos un poquito de este hermano y saber un poco más de él y aprender también de él. Dijimos que, como es costumbre de Pablo, saludar al final, ¿no? Tener algunos saludos finales, como lo hace en varias de sus cartas, pero vimos aquí que el propósito de estos versículos es tanto acreditar a Tíquico como también su mensaje, de respaldar, valga la redundancia, el respaldo que está haciendo Tíquico, me cuesta el nombre, Tíquico al ministerio de Pablo, ¿no? Algunos piensan, qué reconocimiento está haciendo Pablo de este hermano que sale mencionado aquí, pero más que un reconocimiento es respaldar la colaboración que él ha llevado a cabo, ¿no? Y de esa manera también mostrar la importancia, lo necesario y lo vital que es que aquellos que están en el liderazgo también sean respaldados por otros. ¿En qué tareas? En muchas tareas, y vamos a ver por lo menos algunas aquí. Porque mire, Tíquico, ¿quién era? Según lo que nos dice otros pasajes, era de Asia Menor, lo que hoy día es Turquía. No sabemos específicamente de dónde, probablemente de algún lugar cercano a Éfeso, porque lo vuelve a mandar allí, pero vemos que, y vamos a ver algunos versos ahora, que Pablo lo mandó a varios lugares con distintas razones y ocupaciones, ¿no? Y tareas. Vaya conmigo a Colosenses, ¿no? Ya lo leímos recién, ¿no? Lo vimos recién ahí, Colosenses capítulo 4, porque este Tíquico se menciona 5 veces en el Nuevo Testamento. Y ya lo vimos ahí en Colosenses capítulo 4, verso 7 en adelante, que él fue uno de los encargados de llevar la carta a los colosenses, también la carta a los hermanos de Éfeso, junto con Onésimo, que llevaba la carta a Filemón. Entonces, estas cartas no eran simplemente como si nosotros escribiéramos cartas. Recuerde que estas cartas están ¿dónde hoy? Son parte de las Escrituras. No sabemos a ciencia cierta si Pablo sabía que estas cartas iban a formar posteriormente parte del canon de la Biblia y formar parte de los libros sagrados inspirados por Dios. Pero la responsabilidad y el privilegio que tenían estos hermanos de llevar en sus manos, ¿no? La carta original, que era palabra de Dios por medio, en este caso, de Pablo. Entonces vemos que Tíquico estaba fungiendo, en este caso, como cartero, podríamos decir, ¿no? Como mensajero. Estaba llevando un mensaje a otro, y como nos dice tanto Efesios como Colosenses, con el propósito de dar a conocer, no solamente de dar noticias, sino de esa manera también consolar los corazones de los hermanos allí donde habían de recibir estas noticias. Entonces, una de las ocupaciones, de la colaboración que hizo este hermano para el ministerio del Evangelio fue transportar simplemente un mensaje. ¿Eso es mucho? ¿Es poco? Para algunos quizás decir, yo simplemente llevé una carta, no es mucho. Quizás otros consideren que ahora lo vemos, ¿no? Después en este tiempo, portar parte de lo que iba a ser uno de los libros de la colección de las Escrituras, de las Sagradas Escrituras. Pero en esto vemos que el hermano fue fiel. Dice ahí, fiel ministro y consiervo en el Señor. O sea,
fue considerado fiel para esta tarea, ¿no? Aunque fuera menor al parecer, pero fue considerado para esta tarea. Vemos que además de esto acompañó a Pablo. Vamos a Hechos capítulo 20, vaya conmigo, marque ahí Efesios porque vamos a volver allí. Pero Hechos capítulo 20, cuando nos está relatando Lucas los acontecimientos de los apóstoles, en Hechos 20, Pablo va con un grupo de hermanos y llevan una ofrenda de parte de de varias iglesias por donde habían pasado en este viaje misionero, para llevar a los hermanos que están en Jerusalén. ¿Se acuerdan? Los creyentes que están ahí están siendo oprimidos, perseguidos, están muchos en pobreza, y ellos llevan una ofrenda que al parecer no era menor, ¿no? Y era una gran responsabilidad llevar esta ofrenda. Y parte de ese grupo estaba también Tíquico. Capítulo 20 de Hechos dice: después que cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos, y habiéndolos exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia, y después de recorrer aquellas regiones y de exhortarles con abundancia de palabras, llegó a Grecia, después de haber estado allí 3 meses, siéndoles puestas acechanzas por los judíos para cuando se embarcase para Siria, tomó la decisión de volver por Macedonia. Y le acompañaron hasta Asia Sópater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gallo de Derbe y Timoteo, y de Asia Tíquico y Trófimo. Estos, habiéndose adelantado, nos esperaron en Troas, y nosotros, pasados los días y los panes sin levadura, navegamos de Filipos, y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. Y vemos que aquí, ¿no?, ellos están en este viaje y están llevando, ¿no?, una ofrenda para los hermanos, una colecta que se hizo para los hermanos, y era parte de un grupo, lo mencionaron ahí, de distintas partes, de Tesalónica, otros de Asia, y este hermano también era parte de este grupo. Mire, vaya conmigo, Segunda de Corintios, capítulo 8. Verso 17. Dice: pues a la verdad recibió la exhortación, pero estando también muy solícito por su propia voluntad, partió para ir con vosotros, y enviamos juntamente con él al hermano cuya alabanza en el Evangelio se oye por todas las iglesias. Y no solo esto, sino que también fue designado por las iglesias como compañero de nuestra peregrinación para llevar este donativo que es administrado por nosotros para gloria del Señor mismo y para demostrar vuestra buena voluntad, evitando que nadie os censure en cuanto a esta ofrenda abundante que administramos, procurando hacer las cosas honradamente, no solo delante del Señor, sino también delante de los hombres. Enviamos también con ellos a nuestro hermano, cuya diligencia hemos comprobado repetidas veces en muchas cosas, y ahora mucho más diligente por la mucha confianza que tiene en vosotros. De esa manera se refería Pablo a los hermanos que llevaban esta ofrenda. Y Tíquico era uno de ellos, ¿no? Tíquico era uno de ellos. Fue un hombre que se distinguió por su integridad, por su fidelidad. Tenía el afecto y la confianza de Pablo como alguien idóneo en el servicio al Señor, siendo distinguido como el obrero y ministro fiel, amado hermano, ayudante idóneo, un consiervo, alguien que, así como llevó una carta, también llevó una ofrenda, ¿no? Y fue responsable y muy diligente en esto, pero también sale mencionado en 2 de Timoteo, cuando nuevamente al final, ¿no?, después de estar en esta primera encarcelamiento de Pablo, cuando escribe la carta a los Efesios, luego vuelve a ser encarcelado ya para donde termina sus días Pablo, y al final de sus días escribe esta carta, que es la segunda carta a Timoteo, que muchos creen que es la última carta que escribe, y ahí al final de la carta de Timoteo, capítulo 4, verso 9, que le está escribiendo obviamente a Timoteo, discípulo suyo, y le dice: procura, 2 Timoteo 4:9, procura venir pronto a verme,
porque Demas, uno de los colaboradores, me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia, solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos, Juan Marcos, el que en algún momento Pablo dijo, no quiero que siga conmigo, ahora dice, toma a Marcos y tráele contigo porque me es útil en el ministerio. A Tíquico lo envié, ¿a dónde dice? A Éfeso. A él lo envié a Éfeso. Así que trae, cuando vengas el capote, en fin, trae estas otras cosas. Y nos dice aquí, Tíquico ahora fue enviado a Éfeso, no sabemos por qué razón, pero probablemente para ir a atender la obra allí. ¿Cómo lo sabemos? Mire, vaya conmigo a Tito. Tito capítulo 3. Capítulo 3 de Tito, ahí al ladito de esta carta, en verso 12, ¿no? Al final dice, cuando envíe a ti, le está hablando a Tito, Tito está en Creta, ¿no? Allí en esa isla, y dice, cuando envíe a ti a Artemas o a Tíquico, apresúrate a venir a mí, a Nicópolis, porque allí he determinado pasar el invierno. Tito, Pablo le escribe, ¿no? Y escribe esta carta y manda a Tito allá para que estableciera ancianos en la iglesia, allí pastores, y le dice, bueno, después que yo te envíe a Artemas o a Tíquico, ¿no? Tú ven, ¿no? O sea, de alguna manera Tíquico iba a reemplazar en el pastorado, al parecer, a Tito por algún tiempo, porque Pablo necesitaba que Tito le acompañase por algún tiempo. O sea, fungió de cartero, de recolector, pero también como pastor y sirviendo en la iglesia. No importa cuál era su tarea, ¿no? Vemos que era un hombre que, si algo fue distinguido en él, fue que era un hombre fiel, un hombre digno para colaborar, ya sea una tarea de llevar simplemente una carta, llevar una ofrenda, o como encargarse, ¿no?, de una obra allí en la isla, en Creta. Un colaborador que estaba dispuesto a, ya sea tener una gran responsabilidad, ¿no?, distinguida quizás o con mayor vista, como una tarea al parecer silenciosa, ¿no?, y sin mucho reconocimiento. Pero allí vemos que, sea cual sea los lugares donde Tíquico estuvo, se le reconoce de él que fue un hombre fiel, colaborador, ¿no?, digno de confianza, ¿no?, para llevar esa ofrenda. Era alguien en quien podía Pablo acudir para que fuera un colaborador más. Y sin duda nos enseña a nosotros a que también podemos ser como Tíquico y tener tanto la disposición como el deseo, pero también examinar que muchas veces luchamos, ¿no?, en que lo que hacemos se nos reconozca. Y aquí vemos que, más allá de lo que Pablo puede decir de él, Tíquico está a veces allí en la sombra, no es de los que están más destacados, no se escribió una carta personal a él como a Timoteo, pero era alguien que estaba dispuesto y disponible para servir, para colaborar, ya sea siendo un cartero, dijimos, llevando una ofrenda, o incluso tomando las riendas de una iglesia en el liderazgo. ¿Y por qué Pablo lo envía a él? Porque no solamente porque era amado y fiel ministro, sino para que consuele los corazones de los hermanos allí, entregando las noticias que Pablo ha de darle, para que cobren ánimo y consuele sus corazones, ya que Pablo le estaba reportando las noticias de su ministerio, y lo haría por alguien, ¿no?, que lo sabe de primera mano. Pablo tenía muchas cosas más que decirle a la iglesia de Éfeso. En la carta le escribe un tratado muy importante que, como ya lo vimos, nos enseña la importancia de estar sentados en Cristo, ¿no?, y después de comprender ahí nuestra identidad, andar para que cuando enfrentemos este mundo estar firmes. Pero habían otras cosas que no sabemos cuáles son, pero que era necesario entregarlas de una manera más personal, más íntima, a través de este vocero que es Tíquico, su consiervo amado y fiel en el Evangelio. Y es curioso
y alentador que este Pablo encarcelado sea el que esté buscando consolar, edificar y animar a los hermanos. Uno pensaría, bueno, Pablo está en la cárcel, Pablo es el que necesita consuelo, y sin duda lo necesitaba. Por eso también mandaba a pedir a algunos de sus hermanos, colaboradores, que, como leímos recién en Timoteo, que manda a Juan Marcos porque ahora me es necesario, lo necesito que esté conmigo aquí. No sabemos por cuál es la razón, pero lo necesitaba allí. Sabía que la labor y los dones de Juan Marcos eran necesarios en ese momento para él. Pero a pesar de su circunstancia dolorosa, sin duda, y particularmente después en su segunda estadía en la cárcel, pero vemos el corazón de Pablo siempre de buscar animar, consolar, edificar a los hermanos. Pablo sentía esta preocupación por sus hermanos en la fe, ¿no? Y por eso es que envía a este hermano, por eso es que los manda con estas palabras, ¿no? Para que les cuente cosas quizás más personales, para que sean consolados sus hermanos allí. Y esto nos habla también de cómo debe ser nuestro corazón. Muchas veces no sabemos entregar noticias o al entregar las noticias nos fijamos más en la tragedia que en lo que esas circunstancias pueden servir para consolar los corazones de otros. Y acá podemos aprender, así como de Tíquico, también de Pablo, que a pesar de sus circunstancias, lo que él buscaba era que los corazones de otros puedan ser consolados debido a sus circunstancias, ¿no? Y cómo a veces las circunstancias difíciles sirven precisamente para eso. Pero lo que podamos aprender de Tíquico es mucho, pero al final las palabras de Pablo y esta bendición final en estos últimos 2 versículos también nos hablan mucho, ¿no? De alguna manera de cómo Pablo intenta, no sabemos si intenta resumir el mensaje de la carta, pero cómo estos conceptos finales sin duda pueden ser un lindo resumen de lo que Pablo ha estado hablando en esta carta. Cuando vamos al principio de la carta, en el saludo inicial de la carta, cuando se presenta Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y dice, escribo a los santos y fieles que están en Éfeso, y dice, gracia y paz a vosotros. Gracia y paz a vosotros. Y esto se vuelve a mencionar aquí al final, paz con los hermanos, la gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor. Sin duda estos conceptos de gracia y paz que están en esta despedida también lo estuvieron, ¿no? en su saludo principal. La paz, ¿no? Es el disfrute de alguna manera de la gracia de Dios, ¿no? La gracia de Dios, ¿no? Así como la paz que podemos experimentar a través de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Es lo que nos permite disfrutar de todo lo que Pablo estaba hablando aquí, disfrutar de las bendiciones, disfrutar de vivir la vida como creyente, disfrutar, ¿no? O de estar en paz y ver que a pesar de que estamos en una lucha espiritual, tenemos a alguien que está con nosotros. Ahora, paz, ¿se acuerda? En hebreo es el saludo que hacen, ¿no? También en árabe significa la paz sea contigo, ¿no? Y básicamente esta palabra es central en el mensaje del Evangelio, porque vemos que es Cristo, y lo dice precisamente esta carta ahí en Éfeso, Cristo es nuestra paz. Él es nuestra paz, quien ha derribado toda pared divisoria y ha creado una sola y una nueva humanidad al hacer y establecer la paz entre nosotros mismos y también para con Dios. Por eso es que Pablo termina de alguna manera con este saludo. Paz sea con los hermanos. Porque ese es el deseo de Pablo y ese es lo que nosotros como creyentes debemos buscar también en el Evangelio. Paz. Y no puede haber paz, ¿no? Si no hemos recibido
¿no? Siempre recordemos que todas aquellas cosas horizontales a las que Dios nos manda, horizontal nos referimos entre los creyentes o entre las personas, no viene sino de comprender lo que también sucede antes de manera vertical con Dios. Y ya lo hemos visto, ¿no? Capítulo 4 de Éfeso, solícitos en guardar la unidad del Espíritu, verso 3, en el vínculo de la paz. Comprender que esa paz que se ha hecho de parte de Dios con los hombres es la que nos permite a nosotros también estar en paz con los demás. Y Pablo lo dice en otros pasajes: en cuanto dependa de vosotros, estad en paz. Quizás hay otros que no quieren estar en paz conmigo, pero el Evangelio siempre demanda que mi corazón esté en paz con todos. Porque lo dice Pablo: en cuanto dependa de vosotros. Y siempre respondemos a esta pregunta: ¿cuándo depende de nosotros? Y siempre depende de mí. Jesucristo lo dice: si ves, traes tu ofrenda al altar, ves que ahí te recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, bueno, que venga él. No, deja eso y haz la paz. Haz la paz. El amor también es importante. En el verso 23 allí se refiere al amor por otros cristianos, ¿no? En el verso 24 habla de ese amor incorruptible, inalterable de nuestro Señor, ¿no? Cuando dice: a los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. ¿Cómo podemos amar a Dios de esa manera? ¿Por qué le amamos a Él? De vuelta, no podemos comprender y practicar el amor si no hemos disfrutado y hemos comprendido el amor de Dios hacia nosotros. Y cuando vemos de la manera en que me ama Dios, entonces la práctica del amor, y dice amor con fe. Podríamos decir, existe quizás un amor sin fe. Pedro nos anima a no tener un amor fingido. Por eso la importancia de unir a toda la práctica. Y aquí el amor no estamos hablando de mis sentimientos, sino de lo que yo hago. ¿Se acuerda? Lo dice Santiago, lo dice Primera de Juan. Si tú dices que amas a tu hermano, ¿no?, pero rechazas ayudarlo, el amor no está en ti. Por eso el amor por otros es también el resultado del Evangelio, de recibir ese amor del Padre a nuestra vida. Y Pablo enfatiza, ¿no?, el amor aquí. Un amor que ha sido ya demostrado por Cristo y que ha sido derramado en nuestros corazones. Un amor que nos controle, que se prolongue, que se proyecte a otros, mayormente a los hermanos, para que todos conozcan también el amor de Dios. Amor con fe de Dios Padre y del Señor Jesucristo afecte nuestra vida. Paz y amor normalmente lo vemos de la mano, ¿no? La paz es la reconciliación en sí y el amor es el origen y consecuencia también de esa paz. Pero es triste ver que precisamente a esta iglesia, la iglesia de Éfeso, cuando vamos a Apocalipsis capítulo 2, del verso 1 en adelante, es a esta iglesia que fracasó precisamente en lo concerniente a amar al Señor. Pocos años después de lo que escribe Pablo esta carta, vemos que Jesucristo escribe una carta a la iglesia de Éfeso, ¿se acuerdan? Él le dice: escribo aquí, conozco tus obras, tu arduo trabajo y paciencia, y que no soportas a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré a ti pronto y quitaré tu candelero de su lugar. Eso significa, terminará tu testimonio aquí. Si no te hubieras arrepentido, pero tienes esto, aborreces las obras de los nicolaitas, una secta, las cuales yo también aborrezco. Pero tengo contra ti que has perdido tu primer amor. Qué triste, y sabemos que hoy, y al poco tiempo, el testimonio en la iglesia de Éfeso terminó. No podemos obviar la importancia del amor, no solamente en lo práctico, sino que en lo motivacional. ¿Qué es lo que me mueve a mí a hacer algo por mi hermano?
a colaborar en la iglesia, como lo hizo Tíquico. ¿Qué es lo que me mueve? ¿Qué es el combustible que hace que yo pueda participar en la iglesia, hacer aquello que Dios me manda? Si no es el amor, nuestra vida y probablemente la de nuestra iglesia va a terminar como en la iglesia de Éfeso. Y el Señor dijo, si no te arrepientes, quitaré tu testimonio. Y terminó siendo así. Paz, amor, pero también gracia. Gracia, la gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor. Y la palabra clave aquí importante de esta carta, ¿no? Donde inicia, ¿se acuerda? Gracia y paz a vosotros, de Dios, nuestro Padre. Así comienza la carta. Pero si hay algo de esta carta que de alguna manera es un corazón, o uno de los corazones, o vamos a decir, un órgano importante dentro del cuerpo, Efesios 2, que nos dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Por gracia, esta gracia es la razón, pero también es el medio por el cual Dios nos salva, nos preserva, nos guarda, nos sostiene, nos fortalece. Porque como hemos visto, ¿acaso es Dios todo lo que vemos aquí que hace? Que nos ayuda o nos sienta primero en lugares celestiales, que nos empuja a andar y a hacer aquello que, como dice Filipenses, Él el que produce en nosotros el querer como el hacer, pero que también nos sostiene firme cuando arrecia el enemigo. Todo esto, ¿por qué lo hace Dios? ¿Porque usted es bueno? ¿Porque yo soy bueno? ¿Porque hicimos algo? No, es solamente por gracia. Es porque a pesar de que no lo merecemos, Dios lo hace a tu favor. Que no nos olvidemos que la paz, el amor y la gracia son de alguna manera estos elementos que Pablo ha venido hablando en esta carta y que nos dice que son importantes para nosotros, no olvidarlo. Que la paz sea entre nosotros, porque Dios ya hizo la paz con nosotros, así que es posible estar en paz con todos. Que el amor ha de ser ese amor no fingido, sino que ese amor que es movido por esa fe en Jesucristo, para que podamos mostrar ese amor que hemos recibido de Cristo, pero también comprender que esto es por gracia y es eso lo que nos sostiene. Como decía alguien que firmaba siempre sus cartas, solo por gracia, ¿no? Y solo para la gloria de Dios. ¿Es así? ¿Ese es el testimonio de mi vida? Dice, pero esto es muy difícil. Bueno, acá tenemos uno, Tíquico, colaborador. Llevó una carta, llevó una ofrenda, aún incluso responsable de una obra allí en la isla, en Creta. No importa cuál sea el lugar, colaborar es la tarea. ¿Cómo es posible? Bueno, el Señor nos ha capacitado para hacerlo. Por medio de su gracia nos ha dado paz para con todos, amor para poder dar, y ahí es donde es la responsabilidad de ver en nuestras vidas si acaso estamos considerando esto como parte importante de nuestra vida. ¿Queremos colaborar? Bueno, que no sea por el reconocimiento, sino que sea por el respaldo para la obra del ministerio. Alguno diría, pero ¿qué puedo hacer yo? Puede hacer mucho. Lo que usted puede hacer es mucho, cuenta mucho para Dios. Sea cual sea la tarea que Dios le encomiende, que a mí se me permita, pero que podamos hacerlo como este hombre, de manera fiel, como dice ahí, amado, fiel y, como vimos en otros pasajes, digno de confianza. ¿Por qué? Bueno, si había algo en él, es que el Evangelio había hecho mella en su corazón, ¿no? Había comprendido la paz de Dios, el amor de Jesucristo y esa gracia que lo sostiene. Yo espero que al terminar de estudiar esta carta podamos considerar lo que nos dice ahí al principio del capítulo 4. Os ruego que andéis como es digno, que vivamos como es digno de Jesucristo. ¿Lo estoy haciendo? Bueno, tengo que examinar mi corazón, pero no se olvide, tiene todo lo que necesita para hacerlo. Usted y yo también. Pongámonos en pie y agradezcamos a Dios por este tiempo.
Padre Celestial, te agradecemos porque hemos podido pasar varias semanas estudiando esta carta y al terminar también podemos ver los propósitos que tú tienes al enseñarnos y al poder desafiarnos, Señor, a ver nuestro corazón, a analizar lo que hemos estudiado, pero ver la importancia del Evangelio para todo esto, Señor, para comprender y disfrutar y apropiarnos de las bendiciones que tenemos en Cristo, de estar sentados en lugares celestiales, de comprender la responsabilidad de andar como es digno, de comprender la urgencia de tomar toda la armadura tuya para poder resistir y estar firme, pero en todo comprender que es resultado del Evangelio en nuestra vida, que no es simplemente nuestra fuerza, que no es simplemente por una religión, sino que porque hemos comprendido esa paz por medio del cual nos has reconciliado, ese amor por el medio del cual, Señor, has dado a tu Hijo, y esa gracia, Señor, que es la que es el medio y también la que nos sostiene en el día de hoy. Señor, te alabamos porque es por gracia que nos has salvado, pero también es por gracia que podemos vivir para ti, es por gracia que podemos disfrutar de todas estas cosas. Guárdanos al volver al hogar, que podamos, Señor, ver el ejemplo de este hermano, amado y fiel ministro, sea cual sea sus responsabilidades, un colaborador, así como nos has llamado a nosotros a colaborar en la obra del ministerio, sea cual sea la tarea. Señor, que podamos imitar a nuestro hermano al ser fiel a colaboradores, no para el reconocimiento, sino para respaldar la obra, Señor, en la cual tú quieres que seamos parte. Te lo agradecemos todo en el nombre de Cristo tu Hijo. Amén. Amén. El Señor le bendiga.